Hola, buenas tardes. Queremos presentarle nuestro proyecto que se llama La pandemia de la biotecnología para el programa de talento docentes. Yo soy la bióloga Verónica Limones y, Yo soy la doctora Marta Lisa Magasca. y bueno, les vamos a presentar nuestro proyecto que ustedes van a compartir con sus estudiantes. Esperemos que se diviertan haciéndolo y que aprendan muchísimo. Y bueno, las preguntas de investigación que se van a llevar a cabo en este proyecto pues son las siguientes. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Saber qué es una pandemia, qué es el SARS-CoV-2 y es la única pandemia que ha existido en la historia de la humanidad, cómo o por qué se originaron las pandemias y cuáles son las pandemias más importantes en la historia de la humanidad. Y bueno, van a haber más temas que hay que compartir, ya que tuvimos una experiencia con la pandemia del 2020 del COVID-19. Se les va a pedir también que toda información que se les proporcione a sus estudiantes lo vayan registrando en una bitácora, que es lo que solemos hacer dentro de las actividades del laboratorio. Y bueno, ¿qué es una pandemia? Se habla de pandemia y epidemia. La epidemia es cuando la enfermedad se propaga rápidamente y afecta a un gran número de personas en una región en específico por un periodo determinado, que no sale de una sola región. Y la pandemia es que se extiende a nivel mundial, afectando a múltiples países y continentes, que fue lo que pasó ahora con la pandemia del COVID-19. En la historia de la humanidad, pues no ha sido la única pandemia, la del COVID-19, que fue la que nos afectó hace 4 años, sino que han habido varias, entre ellas hasta la primera reportada es la peste negra, que se dio a mediados del siglo XIV, y afectó a Europa medieval y también parte de Asia y África. La otra fue la viruela, que fue también en Europa y se expandió al nuevo mundo por las conquistas. Y de estas, pues las otras como más recientes, que fue en los años 80, que fue la del VIH-Sida, que también fue letal en un principio, pero después se encontró una opción para poderla mantener controlada. Otra que fue recién, a lo mejor, bueno, algunos estudiantes pues no habían nacido todavía, pero fue la gripe porcina, que fue la H1N1, que afectó a un montón de personas alrededor del mundo. Y en esta pandemia, pues fue muy ligera comparada con COVID-19, que es la que tuvimos hace 5 años en el 2020, bueno, 4 años en el 2020, en el cual pues la vivimos la mayoría de los que estamos participando en este proyecto, ¿no? Y con este proyecto pues vamos a ir como concluyendo muchas de las cosas que se fueron haciendo durante esta pandemia. Y bueno, con esta información que les dimos, hay que solicitarle a los estudiantes que hagan una tarea o una actividad que sería ellos hagan la historia de una línea de tiempo de las pandemias, como la que les mostramos en la diapositiva anterior, pero que ellos investiguen y que hagan su propio línea de tiempo para que la presenten en el proyecto final. Y bueno, mi compañera Marta les va a platicar sobre COVID. Bueno, como bien nos comentó la bióloga o Verónica, la última pandemia que se tuvo en la humanidad fue la del COVID-19. Esta es una enfermedad respiratoria provocada por un virus del tipo coronavirus que se identificó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del año 2019. En México, nosotros nos declaramos, o se declaró la pandemia en marzo del 2020. Los coronavirus llevan este nombre porque tienen una forma de una corona. Pertenecen a una extensa familia de virus que pueden causar diversas enfermedades, tanto como un resfriado común o enfermedades respiratorias graves como es el COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Bueno, sí, muchos ya sabemos cuáles fueron y fueron variando a lo largo del tiempo que se iba teniendo conocimiento de esta enfermedad, porque como fue algo nuevo, pues no sabíamos qué tipo de síntomas pues, se podían presentar. Entre los más comunes y que eran de los que siempre te decían que tengas que tener mucha precaución es fiebre alta, tos seca y dificultad para respirar, dolor de garganta y pecho y dolor de cabeza y cansancio. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Pues bueno, por el aire, a través de la tos y de los estornudos,
también por el contacto con personas enfermas, por ejemplo, al tocarse la mano o besarse, de ahí que también se te pidiera que se te lavaras las manos siempre y que no besaras a las personas o no saludaras de beso. Y también por tocar objetos contaminados que tuvieron contacto con el coronavirus. Es en donde hubo como un poco de paranoia porque todos queríamos estar lavando todo lo que traíamos del súper, ¿no? Pero ya con el avance de la enfermedad y el conocimiento de esta, pues se sabía que no era necesario tener estas medidas. Aunque, perdón, aunque al menos cuando estornudas y no te proteges o cuidas o usaras tus manos y agarrabas un objeto y si estuvieras contagiado, obviamente ya estos objetos podrían estar contaminados. Por eso es importante estornudarse y cubrirse y no Exactamente. soltar las cosas. Bueno, también durante este tiempo que estuvo la enfermedad en su mayor auge, que fue del 2020 hasta como 2022, que es en que surgieron las vacunas, antes de eso necesitaban métodos de detección o kits de detección. Habían diferentes maneras de poder detectar la enfermedad y esto era a través de test rápidos de detección de antígenos, que es lo que la mayoría de las personas se realizaba y que esto dependía de la disponibilidad de los anticuerpos específicos. Los más comunes se basan en ensayos de flujo lateral y tiras reactivas. Entonces, en esta imagen se describe cómo era lo que usualmente se hacía. Si alguna vez fueron a hacerse una prueba de esta, porque cuando recién se abrieron los aeropuertos te pedían pruebas de COVID para viajar, entonces tú ibas a uno de estos módulos médicos y te hacían una prueba nasofaringea, que era donde te metían un cotonete nasal que te llegaba hasta, pues bueno, hasta tus vías respiratorias y se podía tomar una muestra. Se mezclaba con una solución reactiva. Estas se transferían unas cuantas gotas de esta muestra tuya en esta solución reactiva a una tira reactiva y se daba una respuesta visual a través de una marca en la tira reactiva. Y también otro método de detección que es el más específico es por PCR, donde pues con algunas secuencias principales del ADN se amplía a grandes cantidades para que se pueda detectar a través de fluorescencia. Estas pocas copias de ADN deben ser las que distinguen al virus entre los demás. Los pasos para llevar a cabo es también se toma una muestra nasofaringea, se extrae de esta muestra ARN vírico, se purifica, se somete a la muestra a un proceso que se conoce como transcripción reversa, se realiza este PCR, se añaden marcadores fluorescentes y se lleva a cabo con termocicladores, que son los equipos que nos van indicando la fluorescencia en el momento que sucede y ya se puede detectar si se tiene o no se tiene la enfermedad. Y, por ejemplo, de los anticuerpos, si preguntan qué es un anticuerpo, es algo que se genera dentro de nuestro cuerpo que responde a la enfermedad y entonces eso es lo que se va a detectar en estas pruebas de detección. Exactamente. Bueno, con todo esto que ya vimos, la siguiente tarea que se les deja a los chicos es investigar cuáles son los métodos de detección utilizados para el COVID-19. Puede ser a nivel mundial y también en México, porque hubieron algunos que se tiene más disponibilidad en otros países que acá, entonces por eso la importancia de investigar cuáles son estos métodos. Bueno, como manera de solución a este problema, se realizaron vacunas, las cuales están compuestas también pues, de anticuerpos, que es lo que el cuerpo genera para poder defendernos de la enfermedad. Las vacunas, generalmente, para que se puedan desarrollar, llevan un periodo de tiempo que puede ir desde 10 a 15 años. Las vacunas son medicamentos biológicos que son aplicados a personas sanas que provocan la generación de defensas o anticuerpos que actúan protegiéndolo ante futuros contactos con agentes infecciosos que son contra lo que nos vacunamos, evitando así una enfermedad o una infección de nuevo. Bueno, las vacunas o los tipos de vacunas que existen, hay de tres tipos, puede ser a través viva atenuada, del tipo de viva atenuada, la del tipo inactiva y la del tipo genética. Eh,
La viva atenuada está hecha con virus debilitados, la inactiva hecha con patógenos ya muertos y la genética está hecha a base de partes de ADN o de ARN. ¿Qué características tienen estas vacunas? Contienen pequeños fragmentos del virus, a- al virus atenuado o de su ARN o ADN del virus. Se agregan otras sustancias para que se conserven, para que se mezclen bien, se puedan diluir correctamente y no se contaminen cuando se vayan a aplicar. Las vacunas que se desarrollaron para la pandemia del COVID-19 fueron de estos tres tipos: de la vacuna viva atenuada, que hecha a base de virus debilitados, no causan la enfermedad y desencadenan una respuesta inmune. El segundo tipo es la vacuna inactiva, que está hecha a base de patógenos muertos. No, estos ya no pueden reproducirse y también causan una respuesta inmunológica. Y por último, las vacunas genéticas hechas de ARN y de ADN. Y las partes individuales de la información, se utilizan las partes individuales de la información genética de los patógenos, las cuales se encapsulan en forma de nanopartículas y se introducen en las células, esto a través de las vacunas. Y bueno, esta es una importancia de las vacunas que se generan mediante protocolos que se usan en la biotecnología, que es una ciencia la cual, con base a ciencia básica o con toda esta información que tenemos, pues se trata de generar un producto que son las vacunas, y también los kits de detección son parte de productos biotecnológicos. Bueno, las vacunas, para que puedan aplicarse a los seres humanos, tienen que llevar una serie de pasos o fases para que estas puedan ser aprobadas y poder ser empleadas en los seres humanos. Como les comentaba, para la realización de eso se requiere de 10 a 15 años porque precisamente se lleva a cabo por fases. La primera fase es que se prueba en no más de 100 individuos, se ven las reacciones que pueda tener esta y ya se pasa a la segunda fase, que es entre las 200 y 500 individuos. Igual se observan la respuesta que se pueda tener de esta vacuna en las personas en las que se prueba. Y la última fase es que se prueba en miles de individuos. En el caso de COVID-19, los avances biotecnológicos en la secuenciación de genomas hizo posible que las vacunas contra el COVID-19 se pudieran lograr en menos de 2 años. Algo realmente impresionante para todo esto, porque lleva mucho tiempo poder ser probado y que no puede ocasionar daños a los seres humanos o efectos secundarios que puedan ser nocivos para la salud y para el ser humano. Bueno, con todo esto, la siguiente tarea que se les dejaría a los chicos sería investigar los tipos de vacunas que fueron autorizadas en México. Este es un cuadro con ejemplos de las vacunas que están en el mercado, de las cuales se pudieron aplicar a lo largo de todo el mundo, pero entonces lo que se busca en la tarea es que ellos puedan hacer un cuadro parecido a este, donde puedan poner con todas las características que aquí se mencionan, las que se aprobaron en México. Y bueno, para el desarrollo de este proyecto científico, vamos ay, perdón. Eh, Vamos a tomar una dinámica, vamos a hacer una dinámica con base a las respuestas que hubieron de cómo protegernos durante esta pandemia. Cómo proteger a los demás era algo que en todos los lados nos estaban diciendo que hiciéramos, entre ellos era lavarse las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Si no había agua, entonces usar los desinfectantes que tienen un porcentaje de alcohol, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, que son las vías de transmisión del virus, y mantener distancia de 1,5 metros entre una persona y otra, y el uso de mascarillas o cubrebocas, se encuentre fuera o en su hogar o en el trabajo. Entonces había que encontrar una barrera para el cual evitar el contagio, y con la experiencia que tuvimos sobre esta pandemia de COVID-19, entre todas estas hábitos, que creo que son hábitos que debemos de seguir teniendo actualmente, porque puede ser un COVID como esta enfermedad que hubo, pues varias tragedias, como puede ser una gripa o puede ser cualquier otra enfermedad de transmisión
por secretar gotitas de nuestra saliva, pues creemos que el uso de las mascarillas fue algo muy importante para evitar estos contagios. Entonces, la actividad va a consistir en usar 3 tipos de cubrebocas, que sería el KN95, el cubreboca quirúrgico y algún cubreboca de tela, que son los que más comúnmente usamos durante la pandemia y que actualmente llegamos a observar gente que está enferma de la garganta o de la gripa, lo suele usar. Entonces, nuestro experimento va a consistir en usar estos 3 tipos de cubrebocas que hay que conseguir. Y bueno, la lista de materiales: un sobre de gelatina sin sabor, un cubo de caldo de pollo, este puede ser o no usable, no es tan necesario. 1 litro de agua, que es para preparar la gelatina, y el recipiente, que sería una olla grande. El jabón líquido preparado al 10% sería para limpiar nuestra mesa de trabajo usando el algodón o un trapito. El plástico de cocina sería este que se llama Clean Pack, que a veces tapamos nuestra comida para meterla al refrigerador. Y 10 frascos o recipientes. El plástico se va a utilizar si los recipientes no contienen tapa, pero si no contienen tapa, aunque encuentres 10 frascos, los vamos a cubrir con este plástico. Y bueno, el cucharón será para revolver al preparar la gelatina. Unas 5 velas o veladoras, o un mecherito, si consiguen, unos guantes, pañal o trapeo limpio. Esto sería para ponerlo en tu mesa de trabajo para evitar que haya cualquier otro bichito por ahí volando, ¿no? El gel alcohol o sanitizante para, si no tienes guantes, pues usar tus manos y usar este gel o sanitizante. Una libreta y pluma para hacer tus anotaciones de toda tu actividad, que esto sería lo que se le pediría a los estudiantes, o si lo van a hacer en la escuela, es material que tendrían que tener. Y bueno, documentar todo con fotografías para poderlo poner en su bitácora o en la presentación final del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a limpiar nuestra mesa o poner el pañal o un trapo, y encima vamos a poner todo nuestro material que vamos a ocupar, usando siempre, pues, podemos usar un cubrebocas o de preferencia no hablar. Usar tus guantes. Tus recipientes, en este caso, son unas placas que solemos usar aquí en el laboratorio, pero pueden ser unos frasquitos o unos toppers, donde vas a preparar como estos, por ejemplo, pueden ser este tipo de recipientes. Vamos a usar las velas, que puede ser este tipo de velas, para tener como nuestro área estéril. Entonces vamos a preparar nuestra gelatina, vamos a usar los guantes para evitar tener evitar contaminación. No estamos en un lugar que va a estar controlado de cualquier bicho alrededor, entonces tenemos que extremar cuidados en este aspecto. Si el guante lo utilizas con otra cosa, usa tu sanitizante para limpiarlo y continuar con el trabajo. Tener cuidado de no llegar cerca de las velas. Entonces, al momento, los recipientes los puedes pasar por encima de la vela para que puedas matar algunos de los bichos que puedan estar en el recipiente, y después vaciar tu gelatina, que va a estar caliente, pero trata de cubrirla para evitar que caigan bichitos. Digo, una gelatina siempre que hacemos en casa y la cubrimos, pues obviamente no crece nada porque se hierve, y esto pues mata varios bichitos que puedan contaminarse, ¿no? Entonces, este es el plastiquito que usamos para cubrir. Y bueno, vamos a vamos a preparar todo esto, tratar de no hablar cuando lo estemos haciendo, ya que la gelatina Solidifica. se solidifique. Lo vamos a tapar y vamos a hacer una dinámica, ¿no? Aquí estamos con ejemplos de cómo poner las velas alrededor para que no, pues evitar que se haya un poco de contaminación. Y bueno, tus recipientes las vas a etiquetar. Van a ser, de preferencia, usar 2 o 3 recipientes por cada uso de cubrebocas. Serían 3 recipientes para el cubrebocas de tela, 3 para el KN95 y 3 para el cubreboca de quirúrgico. Entonces, los etiquetas van a ser 3 de cada uno, y vas a hacer 3 donde no los vas a abrir. Desde que preparaste tu gelatina, la vas a tapar y la vas a cubrir con este plástico. Entonces, después vamos a usar el cubreboca de cualquiera que decidas primero hacer. Vas a destapar y vas a soplar.
y cubres y sellas. Entonces, primero puedes usar el KN95, después el quirúrgico y después el de tela, hacerlo con los 3 recipientes. Y los dejas en un lugar, puede ser, bueno, si van a hacer en la escuela, en un laboratorio o en un salón de la escuela, lo dejan en una esquinita, cubierto, bueno, no cubierto, porque sí necesita darle un poco de luz y obscuridad, ¿no? Nada más ahí, que no le caigan polvo, Ujú. poder cuidarlo de esa manera, ¿no? Si estás en casa y lo vas a hacer en casa, bueno, lo puedes dejar en tu cuarto, en una esquina, donde nadie lo vaya a tocar o tirar, ¿no? Es importante mencionarles que va a ser, recordar que es uno con el cubrebocas y sin el cubrebocas, como se ve en las imágenes, ¿no? Vas a soplar sobre tu recipiente usando el cubreboca, por ejemplo, empezar primero con el KN y soplas sobre tu recipiente con la gelatina. Luego te retiras el cubrebocas y soplas. Entonces, así lo vas a hacer con los demás y lo ideal es que se tenga 2 o 3 de cada uno de estos. Ujú. Y luego, como bien dice la bióloga Vero, se almacenan en un espacio que se pueda tener. Igual si en la escuela cuentan con un laboratorio que tenga campana, donde se pueda poner esto, pues ahí se podría preparar todo porque se tienen las condiciones idóneas para que todo esté lo más estéril posible. Incluso allá se pueden conservar estas, si tienen también cajas de Petri y las pueden utilizar, pues estaría ideal. Si no, los recipientes, estos plásticos, vienen con tapa, o si no tienen tapa, pues con el Clean Pack se puede solucionar eso y dejarlos en un lado de salón o de laboratorio, como ya les indicó, y esperar entonces. Sí, esto esperaríamos como una semana para ver los resultados. No hay que destaparlos ni nada. Ujú. Y bueno, cuando pase este tiempo, entonces vamos a checar y durante este tiempo de que estás haciendo este experimento, sería prudente que al principio se lo explicaran a los chicos para que lo vayan haciendo. Si este proyecto va a durar 2, 3 semanas, que ya esté el proyecto, que ya esté puesto el experimento y mientras está avanzando el experimento se les vaya dando la parte teórica y dejando estas actividades que les estuvimos comentando anteriormente de las tareas que hay que hacer con base a esta información teórica y mientras tanto el experimento va marchando, ¿no? Y algo también que se podría encargar a los chicos es, parte de la investigación siempre es estar buscando esta información, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de un análisis de la importancia de la biotecnología en las pandemias. Creo que básicamente muchas cosas ya les contamos, pero hay muchas más. Entonces sería interesante que se fueran involucrando un poco más de la importancia de la biotecnología en nuestras vidas. En observaciones y resultados previos, aquí cuando tengan sus resultados, si están en las condiciones, como decía la doctora, del laboratorio dentro de una campana y que puedan dejarlo ahí libre, más en condiciones más limpias y controladas, bueno, esperar 10 días y entonces observar los recipientes, ya sea en cuestión de laboratorio o en un salón. Como nos vamos a estar usando unas condiciones totalmente controladas, limpias, asépticas, libre de patógenos, es muy probable que en todas tus frascos salgan, crezcan virus, no crecen, bacterias u hongos. Entonces vamos a tener que hacer una relación entre en cuál de todas estas estrategias que usamos con estos 3 tipos de cubrebocas, en cuál crecieron menos organismos. Si lo estás haciendo dentro de condiciones controladas de un laboratorio, entonces ver en cuál crecieron también igual, en cuál creció menos bichos, ¿no? En teoría, en la que tú no destapaste nunca, ahí no debe de crecer nada, porque no estuvo expuesto a nada. Entonces, esto va a ser un análisis de tus resultados donde pongas que comparaciones, ¿no? Si crecieron más en el cubrebocas de tela, entonces investiguen el por qué. Y con esto pues vamos a determinar un poco y confirmar de que el uso de cubrebocas pues puede ser una medida confiable para evitar el contagio entre nosotros a diferentes enfermedades como la pandemia o alguna enfermedad viral que es transmitida por nuestras secreciones ya sea de la saliva
básicamente, ¿no? Y sí sería pues importante terminar con una retroalimentación de cómo vieron del análisis de la pandemia, y cómo ha involucrado la ciencia para poder tener soluciones en cuestión salud y prevención y el uso de que todas estas cosas son productos biotecnológicos, ¿no? Y También podrían dar en la retroalimentación su opinión acerca de qué les pareció llevar a cabo el experimento, que documenten todo con fotografías desde el día cero a, no sé, cada 2 días pueden ir tomando fotografías hasta llegar al día 10 o hasta el día que vean mayor crecimiento de microorganismos y que ellos también puedan, los chicos puedan compartir qué les gustó más de esta actividad, qué aprendieron más, o sea, tratar de sacarles a ellos la información de qué es lo que más les dejó, qué tanto aprendieron con esta dinámica que se les está dando y sobre todo que también puedan comprender, como bien dice la bióloga Vero, la importancia de la biotecnología, ¿no? Que la utilizamos prácticamente en el día a día. así es. Entonces, bueno, tuvimos la experiencia de lo que pasamos esta pandemia del COVID-19 y a lo mejor dentro de la retroalimentación, pues también van a darse cuenta de que al principio había muchísimas medidas de seguridad y al final, pues sí, hay que tener mucho cuidado y igual protegerse. Si tú tienes una gripita, pues usar un cubrebocas que fue mantener tu distancia, evitar estornudar y aventar toda nuestra saliva al intemperie, siempre hay que cubrirnos, entonces hay que tomar estas medidas que deben ser hábitos de Así diario, es, ¿no? hábitos, o sea, sí, eso debe de permanecer, los buenos hábitos. Exacto. Y bueno, al final del experimento, se me ha pasado a poner aquí una diapositiva, todos estos recipientes, ya que terminen, si ya crecieron algunos bichitos que pueden ser hongos o bacterias, no son peligrosos, pero lo que sí es recomendable que le pongan un poquito de cloro al recipiente, lo dejen una media hora y después se puede tirar todo lo de adentro si son toppers o si usaron algún material que van a desechar. Bueno, sí es importante que le pongan un poco de cloro diluido y lo descartan para matar esos bichitos y que no contaminar el medio ambiente. Y bueno, bueno, vamos a estar al pendiente nosotros para cualquier duda que tengan. Nuestros coordinadores les van a hacer llegar nuestro correo electrónico, al cual vamos a estar pendientes para cualquier duda, curiosidad o alguna inquietud que tengan. Vamos a estar pendientes para poderlos apoyar. Y muchas gracias. Muchas Diviértanse mucho. gracias, espero que les sirva. Gracias.